esta evaluación de conocimientos, simplemente dentro de las personas que veo que sí realizaron la actividad, solo son 3 a 4 personas. Ingeniera, disculpe, fíjese que a mí no me aparece nada en la... No, ahorita ya no, porque se venció el 9 de... perdón, vamos a ver, se venció... Permítame. Es que yo pienso que muchos tuvimos el problema de que no podíamos unirnos todavía al Blackboard porque no nos aparecían los cortos. Miren, el curso, este curso les apareció desde la primera semana, pero supongamos que sí, definitivamente hemos tenido mucho problema con este escenario y por eso hasta el día de hoy estoy haciendo esta anotación. ¿Por qué? Porque yo sí necesito, por favor, que ustedes realicen las actividades que vamos a poner a agregar dentro de la plataforma, porque es aquí donde nosotros vamos a llevar el conteo de la zona para que quede registro de los puntos que nosotros estamos básicamente definiendo en el curso. Entonces necesito, por favor, que ustedes realicen. Voy a poner, no sé si ustedes ven el listado de estudiantes, básicamente que aparece asignado en el curso. Entonces, si hay alguien que está conectado y no aparece en el curso, por favor, me dé cuenta para nosotros poder verificar el día de mañana para que ya no tengamos ningún problema social. Somos 20 personas, 21 conmigo. Entonces, básicamente, estos son los que estamos dentro del curso. Para el día de hoy, está dentro de discusiones este foro. Este foro básicamente es checar la documentación que está en este link. Básicamente es una comparación de los modelos y TCP/IP. Un breve comentario de lo que ustedes pues pueden checar dentro de la comparativa que se hace del modelo OSI y el modelo TCP/IP. Aparte de su breve comentario, necesito por favor que le comenten por lo menos a 2 personas, a 2 compañeros más que ya hayan realizado el foro, por favor. Esta actividad va a estar disponible a partir de ahorita a las 11:30 de la noche. Entonces necesito por favor que ustedes entren a realizarla. Ok, ese era mi primer escenario. Referente a esto, compañeros. Ingeniera, disculpe, es que no le escuché dónde va a estar el foro o no le... Es que no le... Está en discusiones, sí, ya está disponible. Si quieren, chéquenlo. Está dentro del ítem de discusiones. Acá. Yo sí lo encuentro, ingeniera, solo la pregunta, sí, lo que es de los 2 compañeros, ¿cómo es esa parte? Básicamente cuando su compañero realiza una... Vamos a comentar. Vamos a ver. Permítame, solo quiero ver. Bueno, básicamente cuando usted... ya hay una persona que ha comentado, ahí hay un botoncito que dice enviar respuestas o comentar. Entonces, básicamente es darle clic y volver a comentar sobre el comentario que hizo su compañero. Es como una interacción, básicamente. Ok, como un blog más o menos. Básicamente. Okay. Eso es. Entonces, ese es el escenario. Gracias. No puedo ver nada. Bueno, entonces, eso es lo que yo necesito que realicemos con esta pequeña
pequeña comparación que se hace. ¿Alguna otra pregunta, compañeros? ¿No? Perfecto, entonces iniciamos con el curso. Vamos a empezar a presentar. Bueno, el día de hoy nosotros vamos a checar cuáles son los conceptos de la visión general de la arquitectura de seguridad. Cuando nosotros trabajamos estos elementos asociados a seguridad, nosotros tenemos que definir que la arquitectura de seguridad define la estructura, los componentes, especial atención en cada uno de los elementos que desarrollan o que integran básicamente nuestra infraestructura como tal. Cuando nosotros hablamos de arquitectura de seguridad, nosotros nos enfrentamos a un escenario complejo. ¿Por qué? Porque las organizaciones tienen diferentes tipos de arquitecturas de seguridad que determinan las particularidades de cada sistema, subsistema, productos y aplicaciones que las organizaciones tienen y dan servicio a sus clientes. Entonces, el primer esquema que nosotros tenemos que trabajar y tenemos que estar bien enfocados es que nosotros, como lo hemos dicho anteriormente, nos vamos a enfrentar a diferentes tipos de arquitectura. Sin embargo, nosotros tenemos que tomar en consideración estos escenarios porque esto influirá en el enfoque que la organización tiene para poder identificar el concepto de defensa en profundidad. Y básicamente este concepto de defensa en profundidad, nosotros podemos definirlo como es una práctica que establece múltiples capas de defensa para proporcionar una protección añadida. Entonces nosotros vamos a decir que una defensa de profundidad es una práctica para establecer múltiples capas de defensa. Si nosotros tenemos múltiples capas de defensa, nosotros vamos a tener que cada componente del sistema plantea su propio riesgo de seguridad. Cuando nosotros decimos que cada componente plantea su propio riesgo de seguridad, es porque la topología de arquitectura de seguridad, volvemos a caer a lo mismo, radica o cambia de organización en organización. Nosotros para eso, nosotros tenemos este concepto, perímetro de seguridad. Cuando nosotros hablamos de perímetro de seguridad, en nuestra vida cotidiana, ¿cuál podría ser una analogía bajo este esquema, compañeros? ¿Qué entendemos nosotros por perímetro de seguridad? Un área tal vez que está restringida. Área restringida, área protegida, ¿ok? ¿Qué más? Los límites de dicha área. Exacto. Bueno, básicamente, y es el mismo, es el símil en los conceptos de seguridad que nosotros estamos checando en nuestro curso. Básicamente nosotros vamos a identificar que el perímetro de seguridad, valga la redundancia, es un perímetro, es un límite sobre el cual nosotros vamos a establecer
entornos o focos de seguridad para todos los activos de la organización que tienen interrelación con el escenario interno y el escenario externo de la misma. Entonces, básicamente nosotros realizamos un límite o un perímetro de todos los elementos que la organización tiene en su infraestructura. ¿Okay? Cuando nosotros decimos esto, nosotros vamos a identificar que los modelos de seguridad comúnmente están orientados a el concepto de la red, o se centran básicamente en la red, o están centrados en los sistemas. Básicamente esos son como los dos grandes escenarios que comúnmente nosotros definimos, analizamos y priorizamos. Todos los perímetros de seguridad centrados en la red y todos los perímetros de seguridad centrados en los sistemas. ¿Será correcto solo tener en consideración esos dos focos de atención, compañeros, cuando nosotros estamos trabajando un perímetro de seguridad? No. ¿Qué otros perímetros podríamos tener? Pienso que el factor humano también tiene que ver. Ok. ¿Qué otro componente, compañeros? Usted especificó tal vez hardware, pero también tiene que ver, por ejemplo, la localización de dónde están las cosas. Por ejemplo, mis servidores tienen que estar en un lugar que yo sé que estén seguros. Ok, bueno, sí tiene que ver con el concepto de localización, pero ¿qué hacemos ahora? Y usted tocó un escenario bien complejo. ¿Qué hacemos ahora con nuestros sistemas híbridos? En donde realmente nosotros, por ejemplo, colocamos servicios en la nube. ¿Dónde sé yo que están físicamente los servidores? Hay data centers. Cuando uno crea un servidor, uno, depende del proveedor, uno elige en qué región más o menos lo va a ubicar. La región, exacto. Pero recordemos que usted puede entrar a ese data center o a esa granja, más bien dicho, porque al final es una granja de servidores lo que tienen los proveedores. Ellos efectivamente sí le dicen a uno que puede elegir la región, definitivamente. Pero usted sabe en qué server físico está su data de esa granja de servidores que está en la región. No se puede. Ok, entonces, ciertamente nosotros sí conocemos, hablando del escenario de la nube, nosotros sí conocemos si el proveedor, nos da la opción de seleccionar ciertamente la ubicación geográfica de nuestro servicio, pero hay que tomar en consideración esos aspectos. Pero el compañero decía un escenario muy especial cuando nosotros estamos trabajando estos perímetros de seguridad, la localización. Si ustedes checan estos conceptos de centrado en la red y centrados en los sistemas, nosotros podemos identificar que estos dos escenarios realizan un énfasis en la colocación de los controles a nivel de red y de sistema para proteger la información almacenada en el interior. Es decir, en un espacio que la organización puede controlar. Y hay un tercero, ahora muy importante, que nosotros tenemos que checar, y es el centrado en los datos. Este difiere de estos dos conceptos porque este escenario hace mucho énfasis en la protección de datos independientemente de su ubicación. Entonces nosotros vamos a decir que este
este escenario de centrado en los datos es muy importante cuando nosotros estamos trabajando en escenarios que nos permiten la externalización. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente, los dispositivos móviles, la nube, servicios alojados, el perímetro se ha ampliado considerablemente, porque nosotros ya no podemos identificar un perímetro que nosotros teníamos acá, que nosotros realmente podíamos coexistir, podíamos relativamente controlar a un escenario en el cual viene y comparte un entorno que es exponencialmente más grande de lo que nosotros podemos controlar o tratar de controlar en una forma efectiva. Este concepto de centrado en los datos surge a raíz de la necesidad y la llegada de la externalización en los servicios de y para las organizaciones. Entonces, los perímetros de seguridad hoy en día podemos enfocarlos básicamente en estos tres escenarios: centrados en la red, centrados en los sistemas y centrado en los datos. Este centrado en los datos definitivamente embebe estos dos. Simplemente que este ya asocia los conceptos de infraestructuras híbridas. Okay. Acá yo tenía este tipo. El componente importante de este escenario centrado en los datos es la seguridad del perímetro de Internet. Esto es sumamente importante, compañeros. ¿Por qué? Porque todos nuestros esquemas de seguridad, todas nuestras políticas, todas nuestras metodologías implementadas en la organización, no podemos perder de vista que un gran número de organizaciones y entidades ahora ya tienen a disponibilidad de los usuarios muchas aplicaciones y muchos servicios que ya no residen localmente, que estos ya comparten un servicio de infraestructura as a service, de un deploy en un servidor en la nube, la base de datos tal vez está en la nube, consume servicios de X y todo Y, aplicación externa, qué sé yo. Entonces nosotros necesitamos realmente, dentro de todos nuestros escenarios que creamos, tenemos que agregar este concepto como tal. Para eso, nuestro escenario de seguridad nos indica que existen arquitecturas y marcos de seguridad. Bueno, les quiero comentar algo, compañeros. Yo estoy utilizando, antes de seguir, yo estoy utilizando ciertos documentos, aparte de los que nos da la universidad como marco de referencia. Yo estoy utilizando documentos asociados a las certificaciones de ciberseguridad. Entonces, todos estos conceptos que estamos checando ahorita son el módulo 1 para aplicar a la certificación de ciberseguridad, ¿verdad? Entonces, yo me estoy basando en este concepto para que ustedes, si en algún momento les llama la atención el escenario de seguridad, ciberseguridad o auditoría de sistemas, ustedes ya tengan los conceptos básicos o los fundamentos básicos que el curso y la certificación necesitan como tal. Si no están de acuerdo, podemos tomar como referencia solo lo que nos indica y que es bastante, realmente es el concepto y el curso de auditoría de sistemas está muy, muy bien enfocado en la universidad, compañeros. Sí me llamó mucho la atención, está muy bonito. Entonces, solo lo traía a colación para que ustedes sepan de dónde estamos trayendo varias información
la mejor manera a ustedes. Bueno, cuando nosotros hablamos de arquitecturas y marcos de seguridad, como todo dentro de nuestra carrera de Ingeniería en Sistemas, tienen marcos, estándares y buenas prácticas. Es el mismo escenario con los conceptos de seguridad, ciberseguridad y auditoría de sistemas. Básicamente, nosotros vamos a identificar que actualmente existe un gran número de enfoques en arquitectura y básicamente uno de los enfoques que sobresale son los que están desarrollados a partir de la arquitectura de la empresa. ¿Y por qué esto? Porque básicamente nosotros cuando estamos trabajando en seguridad, nosotros tenemos que proteger los activos de la organización. Y para proteger los activos de la organización, definitivamente tenemos que conocerlos. Es por eso que los marcos de seguridad basados en arquitectura de empresa han evolucionado sobremanera. Uno de estos marcos basados en arquitecturas de la organización o de la empresa es el marco de Sachman y Sapsa. ¿Alguien ha escuchado de este marco? No, ingeniera. ¿No? Ok, bueno, básicamente nosotros podemos identificar que este marco nos permite a nosotros identificar por medio de una matriz que asocia seis preguntas básicas de la organización. Y con esas 6 preguntas básicas, esta matriz nos muestra los aspectos de la empresa que pueden ser descritos o modelados. Y las filas presentan los diferentes puntos de vista sobre los cuales nosotros podemos abordar y considerar estos escenarios. Básicamente, este marco lo que nos permite a nosotros es definir una estructura lógica para clasificar y organizar los elementos del diseño. Y con este escenario que nosotros tenemos aquí, nosotros podemos identificar, crear una mejor arquitectura de seguridad para la organización. ¿Por qué? Porque aquí yo conozco su entorno, conozco su marco conceptual, conozco su modelo de sistemas de información, su escenario lógico, su modelo tecnológico, es decir, su infraestructura tecnológica y su especificación de detalle. Básicamente, los productos. ¿Basados en qué? En las listas de procesos del negocio, en las intenciones del negocio, el modelado lógico de datos, el modelo físico de datos, especificaciones. Puedo conocer los programas, puedo conocer los diseños, la arquitectura sobre la cual está definida. Y básicamente, cuando nosotros utilizamos esta arquitectura, nosotros podemos crear un escenario de conocimiento, un escenario de seguridad basado en el conocimiento de la organización como tal. Yo les voy a pasar la documentación, no quiero adentrarme mucho en este escenario porque creo que son situaciones que nosotros leyéndolas podemos tomar referencia y después las podemos discutir en conjunto. Posterior, existe otro marco de arquitectura, el basado, o el llamado más bien dicho, Open Loop, o el famoso marco TOGAF. Básicamente, este es el escenario o es el marco de arquitectura que maneja este marco TOGAF para poder definir el concepto de seguridad de la organización
basado en un enfoque de alto nivel y holístico. Y esto es lo bonito de este marco. Enfoque de alto nivel y holístico. Cuando hablamos de holístico, ¿qué significa, compañeros? Holístico quiere decir que tiene que embeber toda la organización. Nosotros cuando trabajemos un proyecto de seguridad dentro de una organización, nosotros tenemos que solicitar que la organización, toda la organización, esté compenetrada en ese escenario de seguridad. ¿Por qué? Porque recordemos que la seguridad, tal cual lo dice este marco, tiene que ser un componente esencial de la organización. Entonces, ese es el escenario sobre el cual trabaja este marco TOGAF. Solo vamos a checar de una forma muy generalizada estos dos marcos. Yo en material de aprendizaje les paso la documentación para que ustedes lo puedan checar. Ok. ¿Qué más tenemos que checar dentro de nuestro curso como parte teórica? Ya vamos a pasar a la parte práctica. Cuando nosotros venimos y trabajamos dentro del concepto de seguridad, ya lo vimos en la primera slide, nosotros vamos a trabajar en un concepto llamado defensa en profundidad. Nosotros vamos a decir que esa defensa la podemos identificar como primera capa de defensa va a ser una detección, segunda capa de defensa va a ser un retardo y la tercera capa de defensa va a ser una respuesta ante un incidente. Básicamente, el concepto de cada o por qué el concepto de defensa en profundidad define estas tres capas básicas es porque cada capa nos debe permitir retrasar al atacante y ofrece una oportunidad para detectar al atacante como tal. ¿Por qué traigo a colación estas tres capas de seguridad? Bueno, porque nosotros estamos checando dentro de nuestro curso y nuestra parte práctica el concepto de detección de vulnerabilidades por medio de un análisis de escaneo de red, ¿verdad, compañeros? Entonces, cuando nosotros trabajamos esos escenarios, nosotros tenemos que identificar que estamos realizando una gestión de vulnerabilidades. Eso es lo que nosotros estamos haciendo. Estamos gestionando vulnerabilidades. ¿Para qué? Para que estas, básicamente, nosotros podamos detectarlas a tiempo. Ok. Cuando nosotros hablamos de gestión de vulnerabilidades, lo primero que tenemos que recordar es que esta gestión se inicia cuando nosotros definimos y comprendemos los activos de las tecnologías de información de la organización y dónde residen. ¿Por qué? Porque nosotros, para poder enmarcar el concepto de gestión, tenemos que saber con qué, a qué y con quién nos estamos enfrentando, básicamente. Entonces, para hacer una buena gestión, tenemos que conocer el entorno sobre el cual nosotros vamos a trabajar. Es por eso que nosotros
nosotros es muy importante que tengamos acceso o que nosotros creemos un inventario de los activos de la organización como tal. Este concepto de inventario de activos y dónde residen tiene que ser tanto física como lógica. Estos escenarios son súper importantes. Ok. Nosotros, dentro de la gestión de vulnerabilidades, tenemos el concepto de escaneo de vulnerabilidades. ¿Y qué es un escaneo de vulnerabilidades? Prácticamente, nosotros vamos a decir que el escaneo de vulnerabilidades no va a ser más que el proceso de utilizar una herramienta para buscar algo o una vulnerabilidad conocida. Básicamente, nosotros podemos definir que las mismas herramientas utilizadas por lo que mencionábamos la vez pasada, por las personas que nos quieren atacar, nosotros podemos utilizarlas para localizar esas vulnerabilidades antes que nos quieren atacar. Es decir, nosotros tenemos que ser proactivos y no reactivos. Por eso es que nosotros estamos recordando cómo utilizar esas herramientas. Si ustedes se dan cuenta, hay muchas herramientas que nos permiten hacer a nosotros escaneos de vulnerabilidades. Nosotros en sistema operativo de curso, Kali, básicamente, proporciona herramientas de código abierto. Hay herramientas comerciales, como la Nessus, que vamos a checar, que básicamente son usadas para escanear la infraestructura de TI. Hay también con estas herramientas nosotros podemos escanear las aplicaciones web, las bases de datos, un mix de cómo coexisten estos escenarios en un servicio como tal. Es decir, nosotros ya tenemos las herramientas que nos permiten realizar estas acciones. Lo que nosotros necesitamos es identificar cómo nosotros vamos a utilizar las herramientas, cómo las vamos a analizar, cómo vamos a interpretar estos resultados, basados en 2 escenarios. Ingeniero, una pequeña pregunta. Sí, compañero, perdón. En su experiencia personal, ¿usted piensa que las herramientas pagadas realmente sí traen muchos más beneficios o como más extensiones que las herramientas que no son pagadas? Mire, Diego, yo soy un amante del open source. Entonces yo le voy a decir siempre que para mí, yo no encuentro, es mi opinión personal, ¿verdad? Yo no encuentro motivo de por qué pagar una herramienta cuando todas o la mayoría de herramientas están basadas en ¿cómo puedo decirlo? Yo le hacía la pregunta porque también yo conozco una persona que se dedica a esto y lo mismo le pregunté y él me dijo, te voy a hacer así bien sincero y bien honesto, casi que lo que uno está pagando es una interfaz gráfica. Exacto, eso es a lo que voy. Por eso no encontraba la palabra correcta para decirlo. Por mí, yo siempre me voy por lo open source. Yo cuando trabajo en esto, yo siempre trabajo con las herramientas de código libre. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la mayoría de herramientas pagadas, siempre, si usted ve el core o si usted ve sobre qué, la base sobre la cual están hechas, siempre van a traer siempre van a estar basadas en la opción free. Por ejemplo, las de escaneo de puertos, la mayoría utilizan Nmap. Sí. ¿Verá? Entonces, si a mí me preguntan, y opinión personal, coincido y comparto con lo que le dijo su amigo. Para mí, es tirar el dinero a la basura. O sea, así. Por ejemplo,
Pongamos el análogo. Y no estoy diciendo que, pero pongamos el análogo. Un firewall, ¿sobre qué está basado? Sobre reglas. Obviamente el firewall nos sirve para crear las políticas de acceso y que no sé qué, que no sé cuánto, ¿no ustedes? Sí. El bloqueo de puertos, bloqueo de IPs, bloqueo de entradas y salidas de tráfico a mi organización, ¿verdad? O a mi red. Eso es, ¿verdad? Sí. Ok. Y no hace lo mismo las IP tables, Sí. ¿verdad? Entonces, para mí, criterio muy personal, de verdad, yo prefiero utilizar toda la parte de open source. No estoy diciendo que hay algunas herramientas que sí, definitivamente, imagínense cuántos millones de dólares han pues invertido en mejorar algo, ¿verdad? Pero yo comparto con su amigo ese escenario, honestamente. Gracias por su opinión, ingeniero. Para servirle. ¿Alguna otra pregunta, compañeros? Ok. Bueno, ahora bien, estábamos en que nosotros tenemos que identificar que el concepto de reglas de vulnerabilidad nosotros las podemos dividir en dos categorías, basadas en host, basadas en red. ¿Sí? Entonces nosotros vamos a identificar cuáles son esos dos escenarios y nosotros también podemos decir que los escaneos de vulnerabilidad deben llevarse, o una buena práctica es que se deben de llevar a cabo con regularidad para identificar nuevas vulnerabilidades dentro de mi organización, dentro de mi infraestructura y garantizar que estas puedan ser previamente identificadas para que puedan ser corregidas en tiempo y que estas no me traigan a mí un dolor de cabeza y tener que ser reactivo en vez de preventivo. Ese es el escenario. Disculpen, yo estoy teniendo problemas con mi máquina, pero vamos a checar. Si no, nos pasamos de una vez al otro. Permítanme un segundo. Okay. Ok, hágame el favor entonces de pasarse o ya iniciar su sistema operativo. Alguien, por favor. Hoy vamos a checar una herramienta sobre la cual nosotros podemos trabajar también escaneo de vulnerabilidades como tal, y vamos a checar esta herramienta Nessus para que ustedes chequen justo que ya trae muchas más funcionalidades en un entorno gráfico para que los análisis y la interpretación de los resultados del escaneo pues sean legibles
con un formato mucho más amigable, ¿verdad? Pero al final lo que hace es un escaneo basado en lo que hace Nmap, Zenmap o cualquiera de las herramientas gratuitas que nosotros tenemos. Definitivamente con un entorno gráfico, con un dashboard muy bonito, con unos reportes muy interactivos, que sí, definitivamente dan un valor agregado a la herramienta. Es una herramienta muy utilizada, es una herramienta muy consistente y sí la utilizan varias organizaciones para poder realizar sus escaneos de red, escaneos de aplicaciones, porque embebe varios servicios como tal. Bueno, vamos a ver, yo creo que ya está acá. Sí. Ahorita les paso mi escritorio. ¿Alguna pregunta con nuestra parte teórica, compañeros? ¿Todo bien? No, básicamente lo que entendí es de que esta parte de seguridad es como también la seguridad en sí de las personas que se dedican a eso, tienen que conocer el área, qué es lo que están cuidando, por qué, dónde pueden es que entrar los ladrones, por ejemplo, es básicamente lo mismo. Sí, acuérdese que para nosotros poder proteger algo, nosotros tenemos que conocer definitivamente el entorno, tanto interno como lo externo, ¿verdad? Quiénes coexisten y conviven en ese entorno, cuáles son los activos más preciados, qué tipo de productos son los que se sirven. En sí, como usted lo dice, es conocer realmente todo el escenario para nosotros poder tomar una mejor estrategia para realizar nuestro trabajo. Entonces, definitivamente lo que nos hace la parte conceptual es conocer el marco, es conocer las buenas prácticas sobre las cuales están basadas la seguridad y la ciberseguridad. Básicamente es conocer el por qué nosotros usamos las herramientas técnicas. Ok, bueno. La semana pasada nosotros estuvimos checando nuestra herramienta Zenmap, que nosotros dijimos básicamente que era una herramienta, se podía decir que era un entorno gráfico que estaba basado en Nmap. Y Nmap básicamente es una herramienta que nos permite a nosotros realizar una exploración o un escaneo a través de un determinado target de los puertos o la detección de puertos abiertos, servicios abiertos y protocolos abiertos que tiene ese target asociado. Nosotros dijimos también que Nmap o Zenmap utiliza varios tipos de escaneo en función a la información y disponibilidad que nosotros tengamos para realizar el escaneo dentro del target asociado. Ahora vamos a checar esta herramienta que es Nessus. Nessus también nosotros podemos decir que es una herramienta de escaneo de vulnerabilidades, simplemente que esta es una herramienta de paga. Tiene una parte community que nos permite a nosotros, que es la que está instalándose aquí, pero por los problemas que tengo con mi máquina, pues no ha compilado todos los plugins porque actualicé la versión. La parte community de Nessus nos permite a nosotros escanear 16 IP. Es el máximo de la parte community. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? ¿Quiénes instalaron la aplicación, compañeros? ¿Alguien la instaló? ¿No? Yo lo estoy descargando. Ok, perfecto. Entonces, ahorita que... perfecto. Entonces, para los compañeritos que estamos instalando o los que no estamos todavía instalando, permítanme. Lo que tenemos que hacer, compañeros, básicamente, es de la página www.nessus.org, creo que es
me corrigen compañeros por favor, bajar el instalador de la versión de sistema operativo que nosotros tengamos. Yo tenía el 7.1 y lo instalé al 8, que es el último la última versión que acaba de salir. Después, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que utilizar esta instrucción, el dpkg-i, para poder instalar el instalador. Primero tenemos que cambiar los permisos, después tenemos que instalarlo con el dpkg-i y básicamente ya no lo instala el Nessus como tal. Para levantar el Nessus, nosotros nos vamos a etc init y Nessus start. Cuando nosotros levantamos, el puerto sobre el cual trabaja el Nessus es el 8834 y nos lo va a instalar definitivamente en el localhost como tal. Ponemos a correr el entorno gráfico y lo primero que hace es bajar todos los plugins asociados para que corra perfectamente el Nessus. Sin embargo, ustedes tienen que, dentro de la página del Nessus, compañeritos que ya descargaron, ustedes tienen que solicitar se tienen que registrar para que a su correo electrónico registrado les llegue un token, un número realmente, para que ustedes puedan utilizar la versión community de una forma transparente, por así decirlo, ¿verdad? Entonces, esos son los pasos que tienen que hacer y dependiendo la estabilidad de la red con la que ustedes cuenten, pues así va a ser básicamente la descarga de los plugins asociados. Hoy yo tuve un sinfín de problemas acá. Se fue otra vez la luz en la mañana, entonces realmente me afectó demasiado. Bueno, ese es el escenario, pero nosotros también vamos a checar que dentro de nuestro sistema operativo base hay un sinfín de aplicaciones que nos pueden realizar a nosotros muchas funcionalidades. Aparte de Nmap o Zenmap, nosotros vamos a checar otra herramienta. Nosotros vamos a checar esta herramienta que se llama Sparta. ¿Alguien la ha utilizado, compañeros? No, ingeniero. ¿No? Ok. Entonces, por favor, los voy a molestar con que levantemos nuestra aplicación Sparta. Compañeros, si creen que o doy la clase muy rápido o doy la clase muy despacio, por favor, háganmelo saber y cambiamos la metodología. La cosa es de que ganemos todos en función a este curso, ¿sí? Por favor. Ok. Cuando nosotros levantamos nuestro Sparta, acá, solo voy a apuntar mi target. Automáticamente lo que la herramienta va a empezar a hacer es a crear todos sus wordlists. Acordémonos que estas herramientas básicamente utilizan wordlists para poder detectar vulnerabilidades. Básicamente, Sparta, ¿qué es? Sparta es una aplicación que está desarrollada en Python y que simplifica el escenario de testeo de detección de vulnerabilidades por medio de la red. Nos hace un pentesting para checar nuestros targets que nosotros estemos encontrando en un segmento de red que nosotros podemos definir
dentro de la lista de target asociados a la escaneo que nosotros vamos a realizar. Básicamente, entonces, nuestra Sparta es un símil de lo que hace nuestro Senma. Por eso, nosotros aquí lo vamos a tener, si ustedes checan, está dentro de la casita de herramientas que nos permiten obtener información. ¿Alguien ya le cargó la herramienta, compañeros? ¿Vale, perdón? Sparta. No, yo también la tengo que descargar, que no la tengo. No la tiene, esa viene por defecto. Sí, igual. Buenas noches, No las ingeniero. tienen. Hola. Yo tampoco la tengo. No la No tienen. viene. No está. No. La única que Perdón. aparece tiene que se llama Legión. A ver, aquí, esa legión, eso no lo he usado yo nunca. Tiene casi el mismo icono. Parece. ¿Ah, sí? Es un juego, güey. O sea, El que tenemos es el 2020. ay, permítanme, vamos a checar si vamos a ver. Bueno, básicamente nos dice que es una open source semi-automatic networking testing tool. Básicamente está basada en Sparta. Sí, es como la versión mejorada de Sparta. Entonces, ya la traen, ya la tienen instalada. ¿La pueden levantar, por favor? Vamos a checar, yo la voy a instalar para ver, porque yo realmente estoy utilizando Sparta, compañeros, pero podemos checar, miremos el entorno gráfico y ustedes me van diciendo si, básicamente aquí en la documentación me dice que está basado en Sparta. Definitivamente es la misma, fíjense. Sí trae el target, lo empieza a escanear y de ahí le podemos tirar un mapa al final a solo el target. Sí, es lo mismo. Levantémoslo, compañeros. Levantémoslo. Ustedes usen este, yo voy a usar este. Y prácticamente es lo mismo. Ahorita va a levantar esto. Permítanme un segundo, voy a cerrar acá. Si ustedes checan acá, básicamente está levantando los wordlists y cuando termina de levantar los wordlists ya les levanta el ambiente gráfico. ¿Les levantó esta su herramienta? Sí. Ok, acá donde dice host, nosotros vamos a le vamos a dar clic y nos va a levantar una pantallita en donde nosotros vamos a colocar el rango de IPs o la IP que nosotros queramos que nos empiece a escanear la herramienta. Entonces ahí ustedes colóquenle un rango de IPs o una IP en específico, ¿verdad, compañeros? Entonces vamos a hacer eso. Y acá, en esta parte de acá, les va a aparecer que está escaneando las IPs. Este es el rango de IPs. Yo voy a colocar de la 10 a la 15. Lo pongo como lo agrego al scope y automáticamente, si ustedes checan, me va a empezar a escanear la red sobre el segmento que yo le definí. ¿Sí? Ok. ¿Vamos ahí, compañeros? Tiene que ser la IP de mi proveedor de servicio. Mire, yo ahorita estoy colocando la IP que tengo registrada en mi máquina, ¿verdad? Puede ser el rango que usted quiera colocar. Ahí la máquina le va
a escanear sobre el rango que usted le esté definiendo, ya sea regularmente nosotros ponemos el rango sobre el cual el segmento que nosotros tenemos como muestra de una detección de vulnerabilidades en la organización, ¿verdad? Bueno, perfecto. Entonces Una empezamos. pregunta, Sí. solo con el otro programa, el Nessus. Ya lo tengo, solo que me está pidiendo en la entrada que me da 4 opciones: Nessus Essential, Professional Manager y el escáner. Entonces no sé cuál. ¿Me repite las primeritas, porfa? Dice Nessus Essential. Essentials, Professional Manager y el Management Scanner. Ok. El Essential le va a... Yo instalé el Essential en su oportunidad, compañero. Ah, ok. Ahora, si solo lo va a utilizar como scan, la opción de scan, pero el Essential le puede servir. Ok, gracias. Ok, entonces empezamos básicamente. Está escaneando y lo que esta Spark básicamente nos hace es, a la redundancia, empieza a escanear. Cuando ya escanea el segmento que nosotros le colocamos, empieza a colocar acá el montón de hosts asociados a este rango de IPs y nos empieza a mostrar en estas pantallitas los servicios que tiene cada host asociado y nosotros le podemos lanzar ya un escaneo a el host que nosotros queremos queremos probar la vulnerabilidad de ese host en sí. Entonces vamos a esperar que termine. Otra cosa, podemos matar el escaneo que nosotros estamos haciendo para si nosotros queremos parar el escaneo como tal. Cuando nosotros ya tengamos los hosts acá escaneados, básicamente esta es la información que nos va a sacar de cada host. Si nosotros tenemos un script asociado al host, acá nos lo va a definir. También nos va a definir qué servicios son los que tiene el host asociado. Entonces, acá vamos a hacer. Y aquí, en esta opción de escaneo y después viene lo de la otra opción, acá se va a lanzar. Nosotros ya podemos lanzar básicamente un ataquito. De fuerza bruta. Exacto. Para que lo dijo usted porque no lo quería decir yo. Entonces, básicamente, si ustedes checan, en una sola herramienta, nosotros podemos escanear un segmento de red, podemos detectar todos los endpoints o todas las máquinas o todos los hosts que nosotros tenemos en ese segmento. Podemos conseguir información de lo que contiene, de las IPs, de los servicios que tiene, y a partir de ahí nosotros podemos lanzar un ataque. ¿Sobre qué servicios? Sobre estos. Miren, todos, miren qué bonito, miren qué chulo. Entonces, realmente esta herramienta es buenísima. ¿Por qué? Porque en un entorno gráfico nos da un montón de posibilidades. Entonces acá ya nosotros venimos y empezamos a utilizar todos los conceptos que nosotros, Dios mediante, vamos a ver acá, ¿verdad? Porque si ustedes vienen y van a empezar a hacer un ataque de estos y se van a empezar, bueno, yo digo que el password es Geluna,
el usuario es Geluna y el password puede ser, ¿qué puede ser? Esta está enamorada de Guatemala, Guate bonita, no, Guate prosperará, no, y así 100 veces nunca van a terminar. Entonces nosotros vamos a empezar a trabajar con las listas, los diccionarios, y la herramienta nos va a permitir a nosotros buscar en donde nosotros ya tenemos diccionarios basados o creados por nosotros mismos o ya generados por ciertas herramientas o por la comunidad, y nosotros las podemos asociar acá. En vez de un usuario nombrado y password nombrado, que utilice una lista que está en la ubicación tal y que empiece a hacer ese ataque utilizando la lista de usuarios y la lista de password. Entonces ahí básicamente nosotros ya automatizamos la prueba, ¿verdad, compañeros? Porque no estamos probando uno a uno, sino que tenemos ya una lista definida para poder detectar poder crear un escenario de ataque. Digamos que nosotros estamos en el lado bueno, estamos creando escenarios para ser preventivos en la organización. Y aquí nosotros podemos crear los hilos sobre los cuales nosotros vamos a especificar este ataque como tal. Miremos. Veamos si lo encuentran. Y si ustedes se dan cuenta, aquí dentro de mi log de la herramienta me está diciendo que está buscando el host. Aquí lo puse. El host con esta IP. Entonces, miremos, lo deberían encontrar para nosotros identificar qué tiene ese host en sí. Digamos que nosotros ya sabemos a qué host es el que nosotros necesitamos hacer cierta detección. Lo colocamos, ya sea en donde agregamos todo nuestro segmento, solo agregamos el host, o bien cuando ya tengamos corriendo el scan o que esté terminado, ya lo buscamos dentro de la lista acá. Otra cosa nos permite hacer este tipo de filtros. ¿Con qué objeto? Con el objeto de crear un escenario gráfico para que el concepto de escaneado sea de una forma más amigable al usuario, con las mismas funcionalidades que tienen pues nuestros entornos basados en consola. Y si ustedes se dan cuenta, es una herramienta gratuita y es muy, muy potente, compañeros. Realmente es muy, muy, muy potente. Entonces, les quería presentar esa solución también, esta herramienta, para que ustedes la puedan evaluar de mejor forma. Y puedan, como van a instalar el Nessus, puedan checar y ustedes mismos definir qué es mejor, si el open source o una herramienta pagada. Verifiquen qué funcionalidades les da ZMap, qué funcionalidad Sparta, qué funcionalidad les da Nmap en el entorno en consola, versus, por ejemplo, esta herramienta de Nessus. Checarán qué se acopla más a la necesidad de la organización y de la persona que está realizando el trabajo, ¿verdad, compañeros? Porque algunas veces, lamentablemente, optamos por lo pagado porque tenemos consultoría, ¿verdad? Entonces, pero en lo gratis nosotros tenemos que ser autodidactas y empezar a buscar la información por nuestra cuenta. Entonces, ahí sí que son escenarios que nosotros tenemos que también considerar. ¿Alguna pregunta, compañeros? Yo sí tengo una duda. La parte de los hilos, ingeniera, ¿en sí para qué es que se utiliza? Perdón. Aquí. Cuando, Aquí. ajá, exactamente, ahí, Ajá, ¿para qué sirve? Ok, básicamente recuérdese que usted lo que está haciendo es peticiones, ¿verdad? Sí. Entonces, para manejar cuántas peticiones usted va a mandar.
Entonces, ese es el escenario. Esas son que se mandan de un solo, ¿verdad? Estoy mandando 16 al mismo tiempo. Al final, acuérdese que nosotros vamos a hacer este tipo de ataques. Lo que nosotros necesitamos es topar a usted. La idea es votar entonces mientras más sean, más rápido vamos a lograr el cometido de poder votar el servicio. Dependiendo si usted ya analizó cuál es la infraestructura y la detección que tenga la organización, por ejemplo, ¿verdad? Porque si yo le mando un montón de pines, tal vez ellos me bloquean. Ya me compromete, ¿verdad usted? Porque me van a detectar súper rápido. Entonces, por eso es necesario conocer primero, ¿verdad? Porque, yo voy a mandar una petición. Ok, y yo ya determiné que en X cantidad de tiempo yo voy a pasar desapercibida. Bueno, entonces yo puedo decir, bueno, yo mando X cantidad de peticiones porque sé que el tiempo de respuesta va a ser de 3 minutos, por ejemplo. Y en esos 3 minutos no me van a detectar. Y yo voy a lograr entrar. Sí. Tal vez solo mandar muchos de un solo y yo solito me voy a bloquear la entrada donde quiero estar. También, porque lo primero que tendrían que hacer es botarle la conexión a usted. Botar de donde viene ese montón de solicitudes. Okay. Fíjense que yo no sé, yo lo compartí con la clase anterior de redes. Yo hice un denial of service, la verdad. Y pasaron 3 horas y nadie se dio cuenta en una organización. Se dieron cuenta hasta que nosotros mismos les dijimos, miren, y hay servicio. Es que están actualizándose. No, pero de verdad hay servicio. Sí, el server está arriba. No. Vean realmente si los servicios de la aplicación están arriba o no el servidor como tal. Entonces, sí hay que conocer el entorno para saber qué es lo que debemos hacer y qué herramientas son las que tenemos que utilizar. Ingeniera, yo para proteger mi sistema, yo pienso que yo también puedo poner como ciertas reglas o algo así de que si estoy recibiendo demasiadas peticiones de un solo lugar, automáticamente mejor lo bloqueo. Definitivamente esa es una buena respuesta. ¿Verán? Porque un cliente con un comportamiento normal, porque usted tiene que definir comportamientos dentro de sus usuarios. Por ejemplo, si un usuario con una transabilidad y unas transacciones de ¿qué? Cantidad de peticiones, por ejemplo, estoy suponiendo, de unas 100 peticiones en una hora, y viene y usted define que hay un cliente o un servicio o una IP que le está pidiendo que le está solicitando 1000 peticiones en una hora. Ese ya va a ser un comportamiento que no está basado en su estándar y en su escenario de lo controlable, ¿verdad? Entonces usted ya pone atención, esto no puede ser. Entonces usted ya empieza a ver que si realmente es un usuario o es alguien que le está tratando ahí sí que de vulnerar, ¿verdad? Y lo primero que tendría que hacer obviamente es bloquear el servicio a ese usuario como tal. A esa IP en específico. Votarlo. Porque otros apagan los servidores ustedes y dejan a todo el mundo sin nada. Pero no nos robaron nada. Ay, no, qué horror. Ay, no. Okay. Entonces, realmente, pero ahí sí que eso quería compartir el día de hoy yo con ustedes. El día viernes vamos a hacer una práctica real, en tiempo real, de estas herramientas y otra por ahí para que nosotros podamos checar. Y vamos a entrar al escenario. Ay, miren, es jueves, ¿verdad? Perdón, sí, jueves. Jueves para poder ya
trabajar su proyectito de primer parcial. Entonces el jueves, práctica real sobre estas herramientas y otra herramienta que vamos a utilizar y discusión de tema de primer parcial del proyecto. Entonces, un gusto, compañeros, haber Gracias, estado con compañero. ustedes en el día de hoy. Nos vemos. Bueno, los molesto con el foro, porfa. Sí, gracias. Nos vemos. Ok, bye bye. Chévere. Buenas noches.